en una nueva jornada de color rojo en el mercado de renta variable norteamericano. Vamos ya con nuestro siguiente invitado del día. Vamos a saludar a Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro Global Investment. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Fernando, estábamos comentando que los bancos que hoy son protagonistas de la jornada por esa presentación de resultados están cotizando un poco indefinidos, con caídas y tal, pero no sé hasta qué punto los bancos están cotizando hoy sus presentaciones de resultados o están cotizando el miedo a la recesión en Estados Unidos. No, a ver, definitivamente todos los datos que vayamos conociendo de la economía de las últimas semanas, últimos meses, yo creo que es historia antigua. Digamos, ahora todo lo que salga era de un mundo completamente distinto al que empezamos a ver a partir del miércoles pasado, el famoso Liberation Day. Claramente creo que ahora es todo expectativa, incertidumbre y volatilidad. Pues incertidumbre y volatilidad, miedo a la recesión. Te quiero preguntar por esa guerra arancelaria abierta. ¿A qué se debe que el mercado interpretara muy en positivo esa pausa arancelaria de 90 días, pero sin embargo enseguida se fuera de nuevo a mirar al escenario del miedo a la recesión y de las dudas? ¿Pesa mucho más en el mercado la guerra abierta entre Estados Unidos y China que la pausa arancelaria para el resto? A ver, el anuncio del Liberation Day el miércoles de la semana pasada fue una locura. Es no entender cómo funciona la economía global. Lo que plantea el gobierno americano de eliminar el déficit externo es no entender que el déficit externo americano tiene dos componentes. El primero, que el mundo demanda dólares por tema de liquidez, y cada vez que el mundo demanda dólares, Estados Unidos a cambio pide bienes. Por eso en el Tratado de Bretton Woods y después en el Fondo Monetario se planteó la idea de hacer una moneda supranacional, porque si no hay una moneda supranacional, la moneda de cuenta, la unidad de cuenta que utilice el mundo condena a ese país a tener un déficit externo. El segundo componente del desequilibrio externo americano es el elevado déficit fiscal. Estados Unidos está con un déficit fiscal en torno a 7.5% del PBI, con una dinámica del gasto creciente, tanto por el envejecimiento de la población y el impacto previsional y el impacto en salud, como también por la carga de intereses, con una economía donde además la recaudación depende del ciclo económico, porque el 60% es impuesto sobre la renta de la recaudación, con lo cual si la economía entra en recesión, la situación fiscal se profundiza. Dicho esto, Estados Unidos intenta reducir el déficit externo sin entender que la forma de hacerlo es reduciendo el déficit fiscal, y esto desata una guerra global, donde la guerra global, el primer problema es Estados Unidos amenazando y el segundo el mundo respondiéndole. Digamos, la combinación de evaluación de activos que hace poco más de un mes tocaron récord histórico, con una guerra por delante, era una pésima combinación. Es algo que de Black Toro venimos hace meses planteando, y que el escenario, incluso sin saber lo que iba a ser la profundidad del Liberation Day, era básicamente un escenario de mucha cautela, ¿no? Escenario de mucha cautela ante ese Liberation Day. Te quiero preguntar, porque se está analizando mucho sobre, veíamos antes a Valdis Dombrovskis hablar de los impactos sobre el mercado europeo, el impacto sobre el propio Estados Unidos. Quiero preguntarte sobre el impacto en la economía de Estados Unidos y sobre el impacto en las economías de sus vecinos del sur. Me puedo fijar en México y me puedo fijar en el resto de países más al sur que no dependen tanto de Estados Unidos, pero que también recibirán impacto, evidentemente. A ver, sobre la economía americana, el principal impacto, a ver, el impacto de la medida tiene dos partes. Lo primero, que cuando uno pone aranceles a la importación, los bienes importados se vuelven relativamente más caros, se encarecen. Entonces, el primer impacto es que la gente va a tener menos poder de compra. ¿Por qué? Porque lo que consumen dentro de su canasta de bienes importados se vuelven relativamente más caros. Pero el impacto más grave es si afecta expectativas, porque la economía al final del día funciona en base a la codicia y el miedo, digamos, son las dos fuerzas que manejan la economía. Cuando la economía está en modo codicia, ¿qué es lo que hace? Toma riesgo, invierte y consume. Cuando la economía está en un modo de riesgo precautorio, ¿qué hace la gente? Deja de consumir. ¿Y por qué esto es lo más importante? Si uno se fija lo que había pasado con el market capitalization del S&P y se lo aplica al patrimonio neto de las familias americanas hasta el miércoles que Estados Unidos puso la pausa esta de 90 días,
la pérdida del ahorro privado en Estados Unidos era equivalente a 30 puntos del PBI americano. Entonces, claramente, eso lo que puede hacer es afectar expectativa, y si afecta expectativa, la economía se va a recesión. Dicho esto, Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Entonces, si es la economía más grande del mundo, entra en recesión, claramente va a tener impacto en todo el mundo. Cuando uno piensa cómo se relacionan los países con el resto del mundo, hay básicamente tres formas en las cuales los países se relacionan con el resto del mundo. La primera forma es en cómo le va a los socios comerciales. Si el mundo desacelera, a los socios comerciales les va a ir peor. La segunda forma es en el precio de los bienes que uno exporta al resto del mundo. Y los precios de las materias primas están en niveles relativamente bajos, salvo los metales preciosos, y la posibilidad es que caigan aún más. Entonces, el segundo impacto también es negativo. Y el tercero son flujos de capitales. Ahora, si Estados Unidos mantiene una tasa de interés a 10 años en torno al 4,30%, posiblemente haya muy pocos flujos de capitales hacia economías emergentes o de América Latina. Entonces, lo primero, el contexto global, yo diría que era de cautamente negativo a negativo. Ahora, ¿cómo impacta en cada economía? Depende de su situación macroeconómica. Y ahí lo que se ve es que si uno ve las economías de Paraguay, Chile, Colombia y Brasil, son países que están con una situación de un desequilibrio externo, más o menos de 3 puntos del producto, pero con distintos niveles de déficit fiscal. En este momento Brasil está con un déficit fiscal arriba de 8 puntos del PBI. Lo que tiene como fortaleza es que tiene reservas para defender el tipo de cambio. México tiene una situación un poco mejor que la de Brasil, pero México depende fuertemente de lo que le pase al precio del petróleo y lo que pase con la economía americana. El precio del petróleo cayendo no es una buena noticia para México. Y después yo diría que la única economía que está tanto con superávit fiscal como externo es la economía argentina, luego de un fuerte ajuste fiscal el año pasado, pero es una economía que hoy está con un nivel de reservas muy bajo y que en las próximas horas se espera que se anuncie un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, y habrá que ver cuáles son las condicionalidades y cuántos recursos le aporta el Fondo Monetario a la economía argentina. Ricardo, un segundo que voy a contar una noticia de última hora y sigo contigo, ¿vale? En realidad son varias noticias de última hora, porque Donald Trump continúa publicando en Truth Social y ahora se ha referido a Rusia. Le mete prisa a Vladimir Putin. Dice el presidente de Estados Unidos que Rusia tiene que ponerse en marcha. Demasiadas personas están muriendo, miles cada semana, en una guerra terrible y sin sentido. Una guerra que nunca debió haber ocurrido y que no habría ocurrido si yo fuera presidente. Está respondiendo Donald Trump a esa reunión que se va a producir esta tarde entre el enviado especial de Estados Unidos, Stephen Witkoff, y el presidente ruso, Vladimir Putin, porque el propio Kremlin ha dicho antes de la reunión que no se esperan avances en las negociaciones. Así que empieza a dejar de tener paciencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Putin, y le mete prisa para que verdaderamente tome decisiones que a él le demuestren que Rusia quiere avanzar en las negociaciones de paz con Ucrania en medio de un alto el fuego energético que, a juicio de Ucrania, no se está cumpliendo. Esta es una de las noticias de última hora que nos llevan a Estados Unidos. Tenemos más cosas que contarles y nos vamos ahora a hablar acerca de más asuntos, porque les contamos que Estados Unidos también habría advertido a China contra tomar represalias en conversaciones privadas, según publica CNN. En conversaciones privadas, horas antes de que China anunciara nuevos aranceles de represalia, el gobierno de Trump advirtió al gigante asiático sobre esta medida y les reiteró que solicitaran una llamada entre Xi Jinping y Trump, algo que está reclamando Estados Unidos todo el rato. Ayer lo decía el presidente Donald Trump en esa reunión con su gabinete y luego lo repetía la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, esa llamada al diálogo con Xi Jinping. Pues bien, esta mañana todavía no se han producido conversaciones comerciales con el representante comercial de China, con Greer. Por lo tanto, en este caso, según publica CNN, Estados Unidos lo que le está pidiendo a China es que no responda a sus aranceles, sino que se ponga a hablar con
Donald Trump. El propio Donald Trump, en lo que ha insistido muchas veces, es en que él considera que Xi Jinping quiere negociar, que China quiere llegar a un acuerdo, pero dice Donald Trump que Xi Jinping es muy orgulloso y que no sabe cómo arrancar, cómo dar comienzo a esas negociaciones. Y en mitad de este contexto tremendamente marcado por esas posturas que de momento son irreconciliables entre las dos grandes economías del mundo, China y Estados Unidos, continúan multiplicándose las voces de quienes alertan del impacto de la guerra arancelaria. Palabras del CEO de BlackRock, de Larry Fink. Hoy ha presentado resultados BlackRock y ha sido muy claro el CEO de este gran banco norteamericano. Estamos muy cerca, si no ya, en recesión. Larry Fink siendo contundente y claro y llamando la atención del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, llamando a una situación crítica en la economía de Estados Unidos. Larry Fink, en la presentación de resultados de BlackRock, advierte: si ya no estamos en una recesión, nos estamos acercando mucho a ella. Y ya saben que son muchas las voces que en los últimos días, bueno, pues han dado ese toque de atención al presidente de Estados Unidos, entre ellos también otro de los más críticos y de los más claros a la hora de hablar sobre los miedos que hay entre los grandes inversores de Wall Street al impacto de la guerra arancelaria. Ha sido también el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. Así que esa es la última hora. Larry Fink advirtiendo de que Estados Unidos ya puede estar en una recesión. Pues Ricardo, voy a continuar contigo rápidamente y te quiero preguntar, Fernando, perdón, te quiero preguntar precisamente por esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, que entiendo que nadie va a ganar y todos vamos a perder, porque la guerra se está recrudeciendo cada vez más y tengo la sensación de que nadie va a dar su brazo a torcer. Claramente estamos en un proceso de desglobalización, de reducción del comercio internacional. Y claramente eso tiene costos para todo el mundo. El mundo aprendió que la forma de generar riqueza y bienestar es la especialización y el intercambio. Cuando uno se fija qué pasó en el mundo en los últimos 70 años, el mundo produjo el triple en cantidad de bienes de lo que había producido en toda la historia de la humanidad, como para tener una idea de la velocidad y de la magnitud y de la mejora que eso significó en términos de bienestar social en todo el mundo. Ahora, un proceso claramente de desglobalización y de pérdida de eficiencia y de especialización, claramente va a tener costo. Lo que nos estamos preguntando es cuál es el nivel de costo, y acá creo que hay un tema adicional, escuchando las noticias que daba recién Alma, esto de Estados Unidos esperando que China lo llame para negociar, creo que también es desconocer la historia de China. China tiene 4.000 años de historia y si hay algo que hace, son grandes negociadores y saben esperar. Con un tema adicional que se empieza a ver, y yo creo que fue uno de los triggers para poner la pausa esta de 90 días, donde Estados Unidos tiene un nivel de deuda PBI del 100%, con un déficit fiscal del 7,5% y creciente, y necesita financiamiento. Y esta medida lo que está haciendo es pelearse con los acreedores. Entonces, desde el punto de vista de la habilidad de la negociación, por lo menos pondría un signo de interrogación, ¿no? Pues así es como nos vamos a despedir. Ricardo de los Ríos, director de ventas de... No, perdón, Fernando Marengo, economista jefe de BlackRock Global Investment. Perdóname, muchísimas gracias. Que esté bien, Alma. Buen fin de semana. Saludos para todos. Y pendientes precisamente de la actualidad que nos llega desde Brasil, porque les tenemos que hablar de una noticia que nos lleva al expresidente brasileño